Bueno, hoy asistimos al pleno que dictamina la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2023. La posición de Vox ya ha quedado suficientemente clara tanto con la presentación de la enmienda a la totalidad como con la defensa de la misma. Un presupuesto en coherencia con la presentación y lo descrito en la enmienda de totalidad, imposible de enmendar parcialmente a tenor de la antítesis ideológica que nos separa del mismo y al que no podemos legitimar parcialmente teniendo en cuenta su esquema ideológico. Un traje presupuestario que no admite remiendos parciales, que mantiene el grueso del presupuesto original y un documento que exigiría de un texto alternativo y no de zurcidos parciales. Un presupuesto diseñado desde unos patrones ideológicos cargados de sectarismo y que sientan sus bases en conceptos que inundan estas cuentas públicas como la perspectiva de género o la Agenda 2030. Las enmiendas parciales pueden llegar a movilizar un porcentaje exiguo del presupuesto, un porcentaje mínimo, lo que comporta el mantenimiento de forma intacta del grueso presupuestario acompañado de toda su carga ideológica. Un parcheo de mínimos a este documento no es la solución. La solución solo puede venir de la mano de un presupuesto alternativo que responda a una visión política e ideológica diferente a la que representa el PNV. Remiendos parciales de escasa entidad solo contribuyen a legitimar la gestión política e ideológica del Partido Nacionalista Vasco y este grupo no va a contribuir a blanquear los desatinos presupuestarios del partido guía. Las turbulencias planetarias del señor Azpiazu parece que no se han tenido en cuenta en su elaboración. Durante la presentación del presupuesto, el pasado día 9, indicó que con la subida de tipos de interés se corría el riesgo de contraer la demanda y provocar una severa y larga recesión, tipos que han sufrido un nuevo incremento hace escasos días. El señor Azpiazu y los miembros del Gobierno vasco están muy alejados de la realidad que viven miles de vascos que ya han tenido que implantar el consumo de austeridad. Señorías del PNV, los vascos ya nos hemos visto obligados a contraer nuestro consumo cotidiano y hemos reducido un 16% la compra de productos, un 13% la frecuencia de la compra y, en definitiva, una reducción del 10% del gasto en su conjunto. A pesar de todo ello, el Gobierno vasco mantiene las previsiones de crecimiento económico, haciendo caso omiso a las organizaciones nacionales e internacionales que han modificado sus previsiones a la baja. La previsión del 2,1% elaborada por el Gobierno vasco estaba ya vetusta incluso en el momento de su planificación. Se ha presentado un presupuesto cargado de optimismo antropológico teniendo en cuenta que nos adentramos en un nuevo y largo ciclo electoral que culminará con las elecciones autonómicas. Se trata, por tanto, de unos presupuestos ficticios y reales con un aroma electoralista que tendrá que revisarse a la baja. Pero para ese momento el ejercicio de propaganda y los publirreportajes del Gobierno ya se habrán consumado. Es complicado conceder credibilidad a determinados incrementos fiscales cuando los ciudadanos han contraído sus hábitos de consumo o cuando la crisis económica puede abocar a una reducción de los beneficios empresariales. Unos ingresos que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el timo nacionalista a través del cupo. El propio señor Azpiazu reconoció el pasado día 9 que el cupo era un elemento clave para la sostenibilidad de las cuentas vascas. Y he de confesar que es lo único en lo que estamos de acuerdo. Eso sí, sostenibilidad a cuenta del resto de los españoles. Algunos medios titulaban, tras el último acuerdo sobre esta cuestión, que Euskadi mantendrá un cupo al Estado por encima de su peso en la economía española, señalando que este se sitúa en el 5,93%. Según los datos ofrecidos por el propio Gobierno vasco, el peso de nuestra economía sobre el conjunto nacional se situó en el año 2021 en el 6,46 y en el 2017 era del 6,34, en ambos casos superior al índice de imputación oficial utilizando el 6,24%. Además de lo anterior, hay que señalar que el resultante de aplicar ese índice alcanza aproximadamente 12.000 millones de euros, pero mediante un laberinto totalmente opaco de ajustes y compensaciones, la cantidad final se reduce a algo más de 1.400 millones de euros. Por lo cual, el PNV vemos que vende muy caros sus votos en el Congreso de los Diputados y que cualquier negociación comporta una rebaja en términos de pago vía cupo. Ese ha sido un chantaje permanente hacia todos los gobiernos de España y mantenido además en el tiempo gracias a una ley electoral que confiere un exceso de representación a los partidos nacionalistas. El principal eslogan de este presupuesto ha sido que no deja a nadie atrás.
Desde Vox lo ponemos en cuestión. La vivienda es un factor fundamental para lograr una vida autónoma e independiente. Lamentablemente, solo el 15% de los jóvenes vascos menores de 30 años tiene capacidad económica para emanciparse. No logran emanciparse porque el precio medio del alquiler ronda los 700 euros y porque los jóvenes vascos deben destinar el 80% de sus ingresos al pago de la renta, cuando un 35% ya se considera un gasto excesivo. Tenemos aproximadamente 76.000 personas en las listas de espera de Etxebide, 76.000 vascos que no pueden acceder al mercado libre de vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. Este presupuesto, frente a esas 76.000 personas, únicamente contempla una oferta de 11.000 viviendas. La inversión de 184 millones destinadas a vivienda representa tan solo un 1,30% del presupuesto total y un 67% menos destinado, por ejemplo, a la RGI. Por tanto, este presupuesto y este Gobierno no hacen una apuesta decidida por ofrecer una respuesta a los miles de vascos que no pueden acceder al mercado libre de la vivienda. Un ejemplo de los miles de vascos a los que este presupuesto deja atrás. La RGI debe ser una prestación transitoria y no debe favorecer la cronificación de los perceptores. Los datos ofrecen una radiografía que pone de manifiesto que este modelo de protección social no ofrece una conexión con el mercado laboral. El 40% de los beneficiarios en situación de desempleo llevan más de 5 años percibiendo la prestación y suman 10.244 personas. Y de este total, algo más de 4.000 desempleados llevan más de 10 años como perceptores de la renta de garantía de ingresos. Si analizamos la relación de los perceptores en relación al empleo, el número de personas en desempleo que perciben la RGI ha aumentado un 10% con respecto al mes de noviembre del ejercicio anterior, lo que supone 2.464 personas. Por tanto, las cifras ponen muy a las claras que hay un número significativo de personas que encuentran en las ayudas sociales su modus vivendi y que se perpetúan sine die cobrando de la solidaridad del conjunto de los vascos. La señora Corcuera el pasado día 9 sacaba pecho sobre las cifras del desempleo en el País Vasco. Al parecer se le debió de olvidar que a fecha de hoy existen 110.000 personas en las listas del paro. Quizás sacaba pecho porque el Partido Socialista, para ellos, el desempleo es una mera estadística o un simple porcentaje, obviando que detrás de esos porcentajes hay personas de carne y hueso. Personas y familias, señora Corcuera, instalados en la desesperanza, padeciendo la angustia de cómo afrontarán sus gastos cotidianos y sufriendo cuadros de ansiedad por la falta de oportunidades que su Gobierno les ofrece. Humanícense y no traten a nuestros desempleados como un mero porcentaje del que presumir. Aporten recursos, porque este presupuesto destina apenas 8 millones a la formación para desempleados, lo que representa tan solo un 0,056% del total del gasto. Poco más que añadir. La inseguridad ciudadana es un fenómeno que ha venido para quedarse. Los datos son tozudos, por mucho que ustedes pretendan esconderlos bajo las alfombras del Aqua o Ajuria Enea. Los hurtos han crecido un 40%, las agresiones sexuales un 61% y los robos con violencia un 72% en los 9 primeros meses del año. En paralelo, el presupuesto del Departamento de Seguridad ha crecido un 2,9%. Conclusión. La delincuencia crece a un ritmo muy superior a la respuesta que ofrece este Gobierno para combatirla y los vascos nos sentimos cada vez más inseguros y desprotegidos. Pero sin duda lo más preocupante reside en nuestro sistema de salud. El último episodio es la crisis sin precedentes en la que se encuentra inmersa Osakidetza, una crisis que no es sino la explosión de un polvorín que acarrea problemas estructurales que vienen ya de muy lejos. La dimisión del señor Darpón por las irregularidades de la OPE de 2018, las renuncias de los anestesistas que las denunciaron y las acusaciones de acoso y extorsión sistemática hacia la dirección por parte de los compañeros de los denunciantes son algunos de los ejemplos de la situación que atraviesa Osakidetza. A todo ello le sumamos urgencias colapsadas hasta el punto de proponer la suspensión de las vacaciones de su personal, cierres de ambulatorios en época estival, falta de matronas en las unidades de maternidad, escasez generalizada de enfermeras para ofrecer un servicio de calidad, carencias en la atención a niños con enfermedades oncológicas, listas de espera en continuo crecimiento, bebés secuestrados, paralización judicial sobre el traslado de la cirugía cardíaca al Hospital de Cruces, son buenos ejemplos de la gestión que el PNV realiza en Osakidetza.
Quizás la causa de este caos la podamos encontrar en las palabras que pronunció en el mes de junio la señora Sagardui, quien expresó que hay que trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural de usos y costumbres en nuestra relación con los recursos sanitarios. Indicó incluso que habrá consultorios atendidos por servicios de enfermería o cerrados en época de vacaciones. El último episodio que ha colmado la paciencia de los profesionales sanitarios ha sido el cese de la gerente de la Organización Sanitaria de Donostialdea por no estar alineada con la Dirección General de Osakidetza y el Departamento de Salud, y que ha provocado un buen número de ceses y dimisiones. Estamos ante una situación insostenible de carácter estructural que pone de manifiesto la pésima gestión que el PNV lleva años realizando al frente de Osakidetza y que no responde a una mera cuestión organizativa, como señaló en su día el señor Lehendakari. Falta de personal, caza de brujas hacia el personal disidente con las directrices políticas alejadas de criterios profesionales y un servicio cuya calidad se encuentra en franca decadencia han convertido a nuestro sistema de salud en un caos y en un modelo a no imitar. Un magnífico ejemplo de que el incremento del gasto sanitario no se corresponde con un servicio de calidad si no viene acompañado por una gestión diligente. Un ejemplo más de la falsedad del mantra construido durante 4 décadas sobre la buena gestión del PNV. En resumen, una sanidad politizada con un servicio en franca decadencia. Existen otra serie de partidas diseminadas por todo el presupuesto de las que ustedes se niegan a dar la cifra acumulada y que responde a un modelo muy concreto de entender la forma de hacer política. Nos referimos, por ejemplo, a la de gastos de locomoción, que ofrece la cobertura necesaria para que ustedes se paseen a modo de Miss Daisy en sus coches oficiales a gastos pagados, o la de representación institucional, que sufragan sus copitas, como les dije en su día, de Don Periñón y sus nigiri de cigalas, mientras los vascos racionamos el uso de nuestras calefacciones. Calefacciones que no son objeto de racionamiento, por ejemplo, para el Lehendakari y los ex-Lehendakaris. Este presupuesto destina alrededor de 90.000 euros para el pago del gas destinado a calentar a Ajuria Enea y las oficinas de los ex-Lehendakaris, que a diferencia de muchos vascos no tendrán que utilizar ropa térmica siguiendo las recomendaciones de la señora Tapia en su plan de ahorro energético. En la última parte de nuestro discurso hablaremos de los gastos más ideológicos con los que discrepamos abiertamente. Hemos denunciado la existencia de múltiples chiringuitos que conforman uno de los principales gastos ideológicos. Ideológicos porque sirven como puertas giratorias y actúan como agencias de colocación para los compromisos laborales del PNV. Son el mejor ejemplo de la cultura del enchufismo que nos cuesta a los vascos más de 2.000 millones de euros al año. La mejor manera de reflejarlo es a través de algún ejemplo y para ello nos vamos a referir, por ejemplo, a ETB. Director general, Andoni Aldecoa, no necesita presentación. Directora gerente, Ivonne Bengoechea, es concejal de Bilbao y es diputada foral de Vizcaya. Directora EITB Media, Ainhoa Alustiza, miembro de la candidatura del PNV en Durango en 2019. Directora de Estrategia de Comunicación, Isabel Octavio, es jefa de gabinete de la Consejería de Salud. Estos son solo la punta de un iceberg mucho más profundo de una maraña societaria colonizada por el PNV y un elemento clave para la instauración del régimen nacionalista. El presupuesto destina 12 millones de euros a la acción exterior del Gobierno vasco. Gasto ideológico innecesario, ya que los vascos estamos muy bien representados por el cuerpo diplomático y consular. En paralelo y en el ámbito deportivo, el presupuesto hace una apuesta decidida por impulsar la promoción de las federaciones vascas a nivel internacional. Todo responde a una estrategia perfectamente diseñada que persigue que el País Vasco tenga voz propia en el extranjero al margen de la representación exterior que corresponde a España. Es un intento pagado con el dinero de todos los vascos de visibilizar e internacionalizar el País Vasco como elemento clave de su proceso de construcción nacional. Gasto ideológico también en materia educativa. Durante el debate del pasado día 9, la representante del Partido Nacionalista Vasco indicó que el País Vasco se encontraba a la cabeza en materia de gasto educativo. Y su afirmación es cierta, pero no lo es menos que ese gasto educativo no se corresponde con los resultados académicos de los alumnos vascos. Prueba de ello es que los resultados del informe PISA 2018 se han publicado con varios años de retraso para esconder los malos resultados académicos.
Los resultados, por ejemplo, del informe PIRLS del 2016 no han visto la luz a fecha de hoy y el Gobierno vasco ha renunciado a participar con una muestra ampliada en la edición celebrada en el año 2021, como tampoco ha participado en el último estudio internacional TIMSS que mide las competencias en matemáticas y en ciencias. Todo esto, al parecer, se le olvidó citarlo a la representante del PNV. Por tanto, como ocurre con la sanidad vasca en materia educativa, gastar más que los demás no significa gastar bien, si no viene acompañado de una buena gestión, como así se desprende de los resultados académicos. La educación ha sido y va a seguir siendo un vehículo ideológico fundamental para apuntalar el régimen nacionalista. El despliegue de la Ley de Educación a través de este presupuesto es un buen ejemplo de ello. Una ley que pretende imponer el euskera en los centros educativos, incluso al personal de limpieza, y a lo que este presupuesto destina nada más y nada menos que 64 millones de euros. Una ley que pretende acabar con la libertad educativa, la autonomía de los centros y la libertad de elección de los padres. Una ley que pretende que el Gobierno vasco sea el gran hermano cuyo ojo vigilará el cumplimiento en las aulas del ideario nacionalista a través de una educación totalmente pública. Una ley que pretende ideologizar con el fin de apuntalar el futuro electoral del nacionalismo en vez de formar en conocimiento y en la excelencia académica, garantizando el futuro de la sociedad vasca. En definitiva, la supervivencia del régimen por delante del progreso como sociedad. Gasto ideológico también en materia de perspectiva de género, una perspectiva que inunda todo el documento presupuestario, una perspectiva que pretende convertir el feminismo en su versión más radical en el nuevo paradigma social del siglo XXI. La lucha de clases o la defensa de los derechos sociales han sido sustituidos por la defensa a ultranza del embrismo disfrazado de feminismo. Un embrismo que pretende imponer una visión uniforme en esta materia y que no admite matiz alguno. Se ha instaurado una nueva modalidad de policía moral que vigila el cumplimiento de la ortodoxia de género que siempre debe ser acorde a la visión oficial. Se ha instalado toda una serie de matriarcas y comisarios que controlan el cumplimiento estricto de la moral y el purismo de género. Todo un cuerpo de censores que tildan de machista, sexista o cosificador a quien discrepe de la visión oficial. No hay planteamiento con mayor carga de machismo que trasladar la imagen de que la mujer no tenemos capacidad para tener nuestras propias ideas y para decidir por nosotras mismas. Si hay un planteamiento verdaderamente machista es el de considerar que las mujeres no podemos pensar por nosotras mismas y no podemos tener nuestro propio criterio. Si algo representa un planteamiento profundamente machista es considerar que todas aquellas mujeres que no estamos de acuerdo con su ideología de género somos seres carentes de personalidad y pensamiento propio. Eso sí es machismo en estado puro. Gasto ideológico a través del Instituto Gogora, que ofrece cobertura a la Ley de Memoria Democrática. Una ley que sirve para rescatar viejos odios, que ofrece una visión unilateral y maniquea de la guerra civil, que rompe el abrazo constitucional y que revoca el perdón que se profesaron en 1978 quienes sufrieron el enfrentamiento bélico en primera persona. A través de este presupuesto ustedes también compran la libertad de información de los medios de comunicación. 13 millones de euros repartidos a fondo perdido entre diferentes medios de comunicación, dinero regalado sin contraprestaciones. Ustedes venden que esta cuantía busca contribuir al sostenimiento económico de los mismos y a la lucha contra la desinformación, cuando la realidad es que esto crea una dependencia clara con el poder, al que deben sumisión y además fomenta la desinformación, escorada siempre a favor del Gobierno, que para eso es el que financia. Ustedes están cargando de un plumazo la independencia informativa y la libre competencia. Están eliminando el derecho a la información de los ciudadanos, comprando con dinero público a medios de comunicación privados. Por último, destacan las innumerables partidas destinadas a la comunicación institucional, que sin duda representa uno de los gastos esenciales para el Gobierno y que complementa todo su aparato de propaganda. Propaganda al servicio del Gobierno, amplificando su gestión y minimizando sus errores. Propaganda para aumentar la visibilidad del Gobierno e invisibilizar cualquier atisbo de crítica. Propaganda favoreciendo siempre los pactos con el PNV a través de los llamados acuerdos de país y propaganda con mensaje y una estrategia muy clara: presentar al PNV, al Gobierno vasco y al señor Lehendakari como representantes de la moderación y de la centralidad política.
Pero la moderación no la puede representar un gobierno que defiende abiertamente la autodeterminación, la creación de un poder judicial propio, la creación de embajadas o el impulso de la participación de las selecciones vascas en competiciones internacionales. No puede considerarse como moderado a un gobierno que va a exigir que hasta el personal de limpieza de los colegios tengan que saber euskera. No puede ser tildado de moderado un gobierno que aplaude la derogación del delito de sedición y que exige la reforma del artículo 155 de nuestra Constitución para abrir las puertas a la ruptura del proyecto común que representa España y del que muchos vascos nos sentimos muy partícipes. En definitiva, propaganda para intentar maquillar una radicalidad revestida de moderación pagada, eso sí, con el dinero de todos. Voy concluyendo. Estamos ante unas cuentas públicas, irreales y ficticias, cargadas de grandes dosis de euforia presupuestaria, pensadas en clave estrictamente electoral. Unas cuentas públicas sustentadas en criterios de una asimetría e insolidaridad fiscal con el resto de españoles que ofrece a este presupuesto una oxigenación y un dopaje extra. Un presupuesto que no responde a las necesidades principales y que deja atrás a miles de vascos. Vascos que no pueden acceder a una vivienda. Más de 100.000 vascos en situación de desempleo que para su gobierno son una simple estadística. Miles de vascos que sufren las penurias de un sistema de salud en progresiva decadencia y que ha dejado de ser la joya de la corona vasca. Miles de vascos que cada vez se sienten más inseguros y desprotegidos en sus pueblos y ciudades. Y miles de vascos que van a tener que sufrir la crudeza del invierno y la asfixia del incremento de los precios. Frente al vasco de a pie tenemos a una clase dirigente que rebosa privilegios y que disfruta del dinero público como si fuera propio. Una clase dirigente que utiliza un presupuesto público para dirigir el País Vasco como si de un bachoqui se tratara. Un presupuesto que gasta 70 veces más en pagar subsidios que en formar a desempleados. Por todo ello, votaremos que no.